Vamos a tomar contacto de inmediato con Puno, con Julio Condori Cerdán, el sociólogo, analista en temas políticos, para ver cuál es la salida que podemos tener en una situación tan complicada como la que estamos viviendo en estos momentos. Julio, qué gusto saludarte, como siempre, gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Un saludo cordial a tu persona, José, de igual modo a todos los oyentes de este importante medio de comunicación. Tú sigues muy de cerca el compás político, Julio, ¿no? ¿Cómo estás analizando esta situación, ¿no? ¿Cuál crees que vaya a ser la reacción en los días siguientes en la medida que hay una agudización constante de la crisis, una presidenta que se niega a brindar información, a ser transparente, los casos de corrupción que se van paulatinamente conociendo, etcétera, etcétera? ¿Cuál crees tú que sea el desenlace en esta situación? Mire, yo quisiera partir un poco tocando el problema de la crisis. Nosotros, José, vivimos una crisis política desde 2016, que es permanente. Desde la negativa de la señora Keiko a aceptar su derrota frente a PPK, de esa fecha estamos, y eso lo dijimos en varias oportunidades y en varios medios, estamos, te vaco, no te disuelvo, te vaco. ¿Y cuántos presidentes hemos tenido hasta la fecha como consecuencia del inicio de la crisis política del 2016? Luego de eso hemos tenido una crisis sanitaria del 2000 al 2022. Ahí empezamos luego con la recesión económica y la crisis económica. El 22, 23 y continuamos 24, no salimos. Tenemos crisis ambiental en dos campañas, 22-23 y el 23-24. Por ejemplo, en la costa, los huaicos, las lluvias intensas. Felizmente, esta región que se pensaba que iba a haber sequía, no hay, está normal. Y es más, no seguimos con una crisis sanitaria, el dengue. O sea, todo esto trae una crisis social. Estamos en una crisis generalizada. Y en términos del italiano Antonio Gramsci, es una crisis orgánica, porque es total. Eso en primer lugar. En segundo, en realidad a veces somos un poco inmediatistas, coyunturales. En este momento solo se analiza el problema de las joyas de la señora Dina Boluarte, como bien lo has dicho, se ha negado a declarar al Ministerio Público y creo que con justa razón el Ministerio Público, el juzgado y la policía especializada han ingresado a su domicilio y a Palacio para buscar indicios. Eso no es ningún abuso de autoridad. Ella se negó a asistir, detectando que tenía cosas importantes que hacer, que eran cuestiones de Estado, y al final no lo tenía. Todos estábamos en Semana Santa, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién se ha negado a esclarecer? Ella es la única responsable de todas las consecuencias que se han podido dar con la intervención de su domicilio y Palacio. Ahora es más, ¿acaso solamente es problema de las joyas? ¿Acaso no es cierto que la Contraloría General de la República está investigando sus ingresos patrimoniales que se han abultado tremendamente de acuerdo a sus declaraciones? Entonces, el problema de Dina Boluarte es lo siguiente: miente cada vez que participa, dice, con las manos limpias, que ella absolutamente estaría inmerso en actos de corruptela. Critica incluso al que fue su presidente, a Castillo. Le ha culpado de que él es causante de las movilizaciones del año pasado y del diciembre 22. Culparon un montón de cosas. Entonces, yo me pregunto, incluso, escuchando bien, la juramentación que ha efectuado la noche de ayer a los nuevos ministros, que juráis por la patria y no cometer actos de corrupción, hasta cierto punto es risible. Como una persona inmerso en actos de corruptela,
que no puede explicar de dónde vienen sus joyas, etcétera, porque ella debería ser la primera interesada. Recordemos, José, en un Estado, en una sociedad, las máximas autoridades están en la obligación de ponerse a derecho, son los primeros, y no a negarse. Entonces, la causante de todo este bolondrón, de esta imagen negativa que tienen en el extranjero, o sea, fuera, o sea, de Puno, de su forma de gobierno, ¿no? Los únicos causantes son justamente el Ejecutivo y la alianza que han hecho con el Legislativo. Ahora, Julio, ¿cuál crees tú que sea el escenario que se nos viene? Hay quienes plantean elecciones adelantadas para este año, hay quienes consideran que la posibilidad también de plantearlas hacia el año 2025, hay quienes están pretendiendo que se conforme un gobierno de transición muy parecido al que asumió Francisco Sagasti. ¿Qué salida tú le ves? Mire, lo correcto, si Dina Boluarte tuviese un mínimo de ética política, debería renunciar, porque hay evidencias de que ella no está conduciendo bien el país, no está gobernando. Ella simplemente recibe dictados del Ejecutivo en esa alianza con el fujimorismo, con el serronismo y sus satélites menores. Entonces, eso debería ser, pero ¿va a suceder? No va a suceder. Segundo, han presentado una moción de vacancia cerca de 20 legisladores, y dentro de ellos Perú Libre. ¿Eso puede prosperar? Tampoco. Y es una pena que Perú Libre, el serronismo, quiera lavarse la mano, quiere lavar su conciencia negra, porque ellos se opusieron para que se adelante elecciones, ¿cierto? Juntamente con su humorismo y otros sectores. Entonces, si ellos no han querido que se adelante elecciones, en varias votaciones, ojo, nos han dibujado al pueblo peruano de que se puede cambiar el país, que se puede convocar a nuevas elecciones, etcétera. Sin embargo, todo ha sido una pantomima, y dentro de ellos, Perú Libre, que ahora ha encabezado supuestamente para poder presentar una moción de vacancia. Tercero, el día de mañana por la tarde debe presentarse el gabinete para pedir un voto de confianza. En realidad, lo correcto sería dar un voto de confianza a un gabinete donde han estado inmersos mucha gente, han sido escuderos, han estado defendiendo a Dina Boluarte. O si no, veamos a la conferencia, el mensaje que dieron el día sábado, luego del allanamiento. No han salido en defensa directa. ¿Esa es la labor del ministro? No, pues. Sin embargo, la confianza se les va a brindar, porque hay un pacto de impunidad, hay un pacto de corrupción, hay un pacto para terminar el 26 o quién sabe, ellos están incluso avisorando quedarse en el poder mucho más. Yo quisiera citarte una cuestión, José. El día de ayer, el ex defensor del pueblo, Walter Albán, él hacía referencia a este pacto entre el legislativo y el ejecutivo. Y él decía, puede conceptuarse o calificarse de distintas maneras este pacto. Ha dicho primero que este pacto es contra la institucionalidad, con lo cual concordamos. Es contra la democracia, también concordamos. Es contra los valores. Efectivamente, lo que hemos perdido en el Perú son los valores. Hay una crisis de valores, claro, al margen de todas las crisis que he mencionado. ¿Qué significa que el día domingo
Dina Boluarte, el momento de cambio de mando, etcétera, que se da en el patio central de Palacio, se ha exhibido con los altos mandos militares, o sea, de la Fuerza Armada. Hay dos cosas que nos están diciendo con eso, si analizamos seriamente. Uno, que tiene apoyo de las Fuerzas Armadas y no va a pasar nada. Segundo, que ojo, que puede suceder tan igual la represión, las muertes, como en diciembre del 22 y como en enero del 23. Y no va a pasar nada, porque tienen un Congreso encubridor, tienen un Congreso que es su aliado. Entonces, estamos, creo que, advertidos. A ver, el Congreso de la República, a sabiendas de que había 49 asesinatos, vamos a hablar, o extrajudicialmente han sido asesinados peruanos y muchos más en otras condiciones. El Congreso de la República ha dicho, esta boca es mía. Simplemente esas muertes ni siquiera han sido investigados en el Congreso. Y es más, el Ministerio Público tampoco pareciera que está avanzando. Entonces, lo real es que mientras tengamos esta alianza del fujicerronismo y otros satélites, definitivamente vamos a seguir viendo de que el Congreso favorece el crimen organizado. ¿Por qué digo esto? Ellos han reducido el tiempo de la colaboración efectiva a 8 meses para no permitir investigaciones a fondo, porque ellos también están metidos, me refiero a congresistas. Segundo, han reducido el tiempo de prescripción de delitos. ¿Dónde han aprobado eso? En el Congreso. Ahora, favorecen la afectación al medio ambiente. Han aprobado una nueva ley forestal, de fauna y forestal. O sea, promueven la tala ilegal, ¿no?, de nuestra Amazonía. Y con eso, ¿qué estamos matando? El pulmón del mundo. Estamos contra el medio ambiente. O sea, me refiero analizando lo que hace el Congreso con la venia del Ejecutivo, que no ha dicho, que ni siquiera ha observado, ¿cierto? Están por la minería ilegal e informal. Hace días, ¿no?, se han movilizado todos los mineros informales a nivel nacional, ¿no? Particularmente en Puno llenaron la Plaza de Armas, lo propio en Juliaca, etcétera. Han marchado a Lima, tal. Y ha habido congresistas que le tomaron la palabra y nuevamente han derogado, ¿no?, la formalización. Porque igual, la minería informal e ilegal no mata el medio ambiente, claro, no mata nuestros recursos hídricos. Entonces, eso definitivamente parte del Congreso. Así es. Ahora el Congreso amenaza los órganos autónomos constitucionales, como es el Ministerio Público mismo, como es la Junta Nacional de Justicia. Quieren tomar el sistema electoral para poder convocar a unas elecciones de acuerdo a sus antojos. Muy ¿Y bien. por qué la Junta Nacional? Yo creo que esto han analizado en este mismo medio con saciedad, porque la Junta Nacional es el que nombra Así es. Jueces y fiscales, y el Congreso quiere Así es. jueces y fiscales de acuerdo a sus intereses. Y quieren liberar con esto a la señora Keiko Fujimori y al señor Vladimir Cerrón, fundamentalmente. Muy bien. Entonces, si estas cosas se dan, José, definitivamente podemos seguir creyendo en este Congreso y podemos seguir creyendo en el Ejecutivo, definitivamente no. Así es, Julio. Julio, yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos a la distancia. Buen día.